y con él se garantiza la prestación de los servicios sociales de atención básica de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de nuestra región. En total, y en las últimas semanas se han firmado por parte de la Junta de Extremadura y los distintos municipios 77 convenios que dan cobertura al conjunto global de los ciudadanos más vulnerables de nuestra región, que además hemos hecho el esfuerzo y también hemos tenido en cuenta la necesidad que existía de ampliar los profesionales de un servicio tan importante como los servicios sociales de base, y hay en este año en Extremadura 49 trabajadores y trabajadoras sociales más de aquellos con los que contaba este servicio, de tal manera que hemos pasado de 235 a los 284 actuales. Nos vamos acercando así, poco a poco, de manera paulatina, con un gran esfuerzo económico, pero también con la voluntad política de hacerlo, a establecer y a bajar la ratio que dice que tiene que haber un trabajador social por cada 3.000 habitantes. Saben que los servicios sociales de base, y no me canso de decirlo aunque pueda resultar pesada, son la puerta de entrada de las dificultades familiares, de las dificultades por las que atraviesan muchos ciudadanos en nuestra región. Cualquier extremeño o extremeña que tiene un problema va al ayuntamiento y pregunta por el trabajador, por la trabajadora social. Por tanto, mi reconocimiento también a la tarea que desempeñan estos profesionales a lo largo y ancho de nuestra región. El poner en valor, recuperar la modalidad de convenio y no de subvención de estos servicios, y poner en valor también el gran esfuerzo a la hora de poner en marcha y garantizar políticas que sean financiadas por la Junta de Extremadura respecto de los municipios, respecto de los ayuntamientos. Antes la Junta de Extremadura pagaba el 80% de este servicio. Hoy, con este nuevo Gobierno, que es un firme defensor del municipalismo y de garantizar los derechos de los ciudadanos, vivan en ciudades o en pueblos, se traduce en un 99% lo que financia la Junta de Extremadura en esta nueva modalidad de convenio que hemos recuperado.